Hola queridos amigos, es un placer enorme estar este día con ustedes. Mi nombre es Héctor Rosales y hoy tengo la gran dicha, la gran oportunidad de iniciar este ciclo de conversaciones de liderazgo esencial en donde estaremos entrevistando a diferentes personajes, a diferentes líderes de opinión, a diferentes referentes en el mundo de la transformación humana, en el mundo del liderazgo esencial, en el mundo del desarrollo de liderazgo en todos los planos y en todos los niveles. Hoy particularmente estamos de plácemes, estamos muy contentos en este movimiento de liderazgo esencial porque vamos a tener una charla, una entrevista con el fundador de este movimiento que ahorita ustedes van a conocerlo, tiene toda una trayectoria de vida y una trayectoria profesional impresionante y que hoy queremos que ustedes la conozcan, queremos compartir con ustedes la gran experiencia, el gran conocimiento, pero sobre todo la gran sencillez y humildad con la que transmite toda su vivencia, su visión, y que estoy seguro que tú vas a tomar elementos para que puedas transformar y puedas mejorar tu vida en todas las áreas. Pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta charla, con esta conversación de liderazgo esencial, y te presento a nuestro invitado de este día. Pues bienvenido, mi queridísimo Eduardo Turnbull. Qué gusto, qué placer enorme realmente tenerte aquí en estas conversaciones de liderazgo esencial. Tú que eres el iniciador, el fundador, el inspirador de este movimiento de liderazgo esencial y además pues teniendo de marco este lugar precioso en este día que nos está cubriendo de un clima impresionante en este lugar tan bello, tan adecuado para poder tener esta charla. Bienvenido, bienvenido. Bueno, la intención es que tengamos una charla que fluya de manera natural, no es una entrevista estructurada en donde necesitamos abordar temas de manera rigurosa. Esto es una conversación entre amigos y que así fluya. Como tú te sientas cómodo, esta es tu casa, este es tu tema y pues bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás este día? Muy contento, Héctor. Muchas gracias por esta entrevista. La verdad es que muy bendecido, muy contento, como dices, en este lugar que es un verdadero paraíso, un lugar extraordinario, además con un clima maravilloso. No pensé que a lo mejor íbamos a tener mucho sol o algo así, pero increíble. Hasta eso está maravillosamente bien cuidado. Entonces, muchas gracias por la entrevista. Todo está favoreciendo. Así Muy es. bien. Pues la intención es empezar platicando empezando por que nos platiques, que nos compartas un poco de tu trayectoria personal, tu vida personal, cómo es que tú empezaste en este mundo de la inquietud por el desarrollo humano, por el desarrollo espiritual, por el desarrollo y la transformación, empezando por ti y luego por hacer de esto una misión para ayudar en la transformación, en el despertar de otros. Pero brevemente, ¿cuál es tu inicio? ¿Cómo empezaste, Eduardo? Pues mira, yo creo que empecé quizá como muchos, Héctor, de forma muy accidental, ¿no? Cuando tenía 18 años, me empecé a dedicar a las ventas, ¿no? Entonces vendí enciclopedias y demás. Me empezó a ir muy bien. Yo creo que en ese momento mi padre ha de haber pensado, no, si empieza a hacer dinero tan joven, lo vamos a perder, ¿no? Entonces me sedujo y me invitó a trabajar en una compañía de seguros en el área de sistemas. Entonces empiezo como programador de sistemas, ¿no? Analista programador. Pero fue muy interesante porque en 1997 tuve la oportunidad, me dieron una beca para ir a estudiar a Europa y tuve la oportunidad de conocer a una persona que se llamaba, que en paz descanse, es uno de mis maestros, se llama Albert Humphrey. Él tenía una metodología que se llamaba Team Action Management o planeación participativa, que cuando yo lo fui a visitar, pues me llevó con varios directores de empresas. Yo estaba trabajando en esta compañía de seguros y estaba reportando al director general en un área de planeación que yo mismo había creado, ¿no? Pero la verdad es que no tenía mucha idea de qué realmente tendría que estar haciendo. Muy joven, ¿no? Muy joven, 26 años o menos quizá, ¿no? Por ahí, aproximadamente, ¿no? Entonces, cuando yo voy con esta persona, estaba muy de moda la administración por objetivos, etcétera.
había tomado un curso de la Universidad de California que venían a dar a los, entre comillas, high potentials de esa época. Y me acuerdo que yo veía a estos cuates, en particular a uno de ellos, que me impresionaban, ¿no? Cómo hablaban y cómo se movían. Y dije, yo me quiero dedicar a eso. Pero la verdad es que nunca pensé que me iba a terminar dedicando a eso. O sea, era como algo aspiracional, como wow, ¿no? Cuando voy a ver a esta persona, Albert me lleva a ver varios directores de empresas que hablaban de su metodología como algo, como la lámpara de Aladino, ¿no? Como algo extraordinario. Entonces, y tenía que ver con, ahora entiendo que tenía que ver con lo que ha sido el amor y la pasión de mi vida, que tiene que ver con las conversaciones, que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación humana. Pero era un proceso que duraba en esa época 5 días. Él había estado en el MIT, había estado en Harvard, en el Stanford Research Institute, etc. Entonces tenía una metodología muy sencilla, práctica de 5 días, que se llama 5 Days for a 5 Years Plan, ¿no? Como 5 días para un plan de 5 años, en donde llegaba un grupo de directores o un equipo en donde a lo mejor no estaban de acuerdo, tenían diferentes visiones, diferentes estados emocionales, o sea, podían estar enfrentando muchas situaciones complejas y toda esta metodología que facilitaba las conversaciones, les permitía en 5 días llegar a acuerdos, llegar a compromisos, llegar a generar planes y programas de acción para entrar, digamos, en la acción de manera coordinada. Pero era realmente un proceso conversacional, con herramientas, etcétera. Entonces, hasta ahora, digamos, me doy cuenta de eso. Dije, estás hablando de la prehistoria de los 1980, temas de conversaciones, ¿no? Sí, claro, te estoy hablando mucho antes de que se hablara así ya como metodología específica de lo que es la inteligencia conversacional propiamente y del coaching basado en conversaciones. Sí, yo no sabía que estaba de alguna forma siendo coach, mentor conversacional. Y lográbamos resultados extraordinarios, ¿no? Realmente era algo muy poderoso. Entonces, ¿qué hice yo cuando vi todo esto? Regresé a México después de esta beca y le propuse al director general de esta compañía que implementáramos esta metodología, ¿no? Y estuvo 3 meses con Albert como consultor, con traducción simultánea, etcétera, etcétera. Trabajamos como 8 equipos de trabajo, ¿no? En este tiempo. Y ahí fue donde yo aprendí. Entonces, después de eso, me asocié con él y empecé a entregar esto en el mercado. De hecho, en 1980 salgo de la compañía, aproximadamente a los 32 años, más o menos, y empiezo a dar estos programas por mi cuenta, pero los empecé inclusive a simplificar. Tenía cosas muy, muy complejas, ¿no? Como buen ingeniero del MIT, etcétera. Y empezó a ser muy exitoso. Y en 1986 es un segundo hito muy importante. Un amigo mío al cual estimo muchísimo, se llama Jorge Susán, quisiera honrarlo hoy, me dijo, oye Eduardo, te invito a un taller de comunicación. Era un taller que se llamaba Comunicación para la Acción Efectiva, duraba 3 días. Lo venían a dar de San Francisco, alguien que yo no conocía, que ahora es uno de los tops coaches a nivel mundial, uno de mis mentores, Julio Laya. Julio Laya, en 1986. Entonces yo llego ahí sin... Es más, yo no pensé ni siquiera que necesitaba aprender de comunicación. Comunicación yo, o sea, si soy como Juan Camaney, ¿no? Entonces, fui, mi amigo todavía para animarme me dice, oye, Eduardo, si esto no te gusta, yo te lo pago. O sea, no risk, ¿no? No hay ningún riesgo. Entonces lo tomé 3 días y wow, Héctor, impresionante. Me doy cuenta de que no escucho, de que solo hablo o no pregunto, de que no gestiono mis emociones, que no puedo diferenciar entre hechos, ¿no? Cosas reales y mis opiniones, interpretaciones y toda, digamos, el dolor y la frustración que eso me generaba. No era competente coordinando acciones, ni siquiera con mis hijos, ¿no? No podía lograr. Uno tenía 6 años y el otro 3, que arreglaran su cuarto, ¿no? Entonces, después de estos 3 días, me enamoré de todo esto y entonces tomaba todos los programas que venían a dar de Estados Unidos y luego tomé un programa largo con el que era el maestro de Julio Laya, el doctor Fernando Flores, un programa que se llama Rediseño del Ser, Ontological Design Course, que duró 3 años, ¿no? Yendo y viniendo a Estados Unidos. No era coaching, era un programa de filosofía del lenguaje.
muy poderoso. Trabajaba con las Entonces, emociones, tuviste el la cuerpo. oportunidad y la fortuna de estar con los principales Sí. referentes de lo que Sí. después se derivó en el Sí. coaching ontológico Sí. a nivel Latinoamérica, a Sí. nivel de la Escuela Sudamericana Sí. de Coaching. Sí. Pero estuviste con ellos en sus inicios, Sí. prácticamente cuando estaban empezando con toda la estructuración de su teoría, de su metodología, ¿no? Desde Sí. Fernando Flores, Sí. Olaya y Sí. bueno, y los que Sí. siguieron, ¿no? Sí, Que claro. hasta la fecha pues son grandes referentes en Sí. estos temas, ¿no? Y pues qué interesante. A mí me gustaría detenerme un poco en la parte que mencionabas cuando empezaste tú en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa, cuando empezaste como vendedor, cuando empezaste además pues bajo la tutela y la guía, entiendo, de tu padre, Sí. y que te permitió pues entrar a una gran empresa y de ahí pues salir Sí. al mundo y tener la oportunidad de conocer este tipo de herramientas de transformación, ¿no? De transformación ejecutiva y directiva. Quiero, si puedes profundizar y compartirnos cómo era en ese tiempo la relación con tu padre. ¿Cómo fue la relación con tu padre? Pues mira, originalmente una relación complicada, sí, porque él era un hombre brillante, era un hombre muy violento, física y emocionalmente muy exigente, ¿no? Yo entiendo que con las mejores intenciones. Me envió al colegio alemán. Entonces, en el colegio alemán en esa época había también mucha violencia, ¿no? Es la posguerra, ¿no? Tengo no te la muestro ahorita, pero tengo una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda por una pelea, ¿no? En el colegio alemán a los 4 años de edad. Había mucha violencia, ¿no? Entonces fue muy difícil y eso ya tendrá que ver después con la parte de mi búsqueda más como espiritual, ¿no? Para sanar todas estas heridas y este sentimiento de no pertenecer, ¿no? De no pertenecer, de no ser suficiente, de aislamiento, digamos, ¿no? Eso me generó mucha tristeza, ¿no? Creo que siempre he sido una persona muy resiliente y muy positiva, entonces eso me ayudó muchísimo a no quedarme como en el resentimiento y en la frustración. Pero mi padre fue en paz descanse, una persona que realmente fue el que me abrió las puertas, porque ahora que me lo preguntas, fue él el que me recomendó que cuando yo estuviera en Inglaterra, que me estaban dando esta beca que te conté, visitara a Albert Humphrey, porque me dijo que de un programa que él tomó del Stanford Research Institute de planeación estratégica o algo así, hablo de los 60s, creo que fue no fue en Jurica, fue en alguna de estas haciendas, ¿no? Me dijo, el que realmente me impactó de todos los maestros que vinieron, los gurús, fue Albert Humphrey. Tiene una metodología extraordinaria. Ahora que estés en Inglaterra, visítalo, ¿no? Entonces, realmente ese evento me pone primero en el mundo de la consultoría, ¿no? Porque no eran tanto como talleres, ¿no? De entrenamiento, sino era facilitar como consultor, aunque yo me acuerdo que hacía muchas preguntas, no era como tan directivo, entonces un poco como un coach medio natural, digamos, ¿no? Okay. Desde ahí, y él me inicia, o esta referencia me inicia en el mundo de la consultoría, en el mundo del servicio profesional. Sí. Okay. Y quiero agregar que fíjate, yo creo que siempre fui un vendedor, digamos, natural, ¿no? Un vendedor desde ideas, proyectos. Le vendí el programa al director general de la compañía, ¿no? En esa época, hoy ya con los millennials y centennials, pues ya no es como nada nuevo, ¿no? Que sean tan innovadores, tan jóvenes, ¿no? Pero a lo mejor alguien tan joven vendiendo un proyecto tan importante para la compañía que además incluía a todos los directores y a toda la empresa, etcétera. Entonces, ahora me doy cuenta, ¿no? Viendo hacia atrás eso. Pero después, fíjate que cuando tuvimos una empresa, ¿no? Que fue una empresa muy importante, en donde éramos partners de Hewlett Packard. Entonces teníamos una empresa de software, hardware, etcétera. Pero también teníamos una empresa dentro de esas que se llamaba TAM de México, Team Action Management de México, dedicada a la consultoría de estos procesos de trabajo en equipo, ¿no? Desde ahí me doy cuenta de que entré no directamente al coaching de equipos, pero sí a la facilitación de procesos de trabajo en equipo, ¿no? Okay. Entonces, muy temprano y todavía sin una superestructura y con una forma indirecta a través de lo que es la empresa de software y de soluciones pues, de informática o de computación, ¿no? Sí. Pero qué interesante. Entonces,
Eso fue tu inicio, esos son tus Sí. referentes. Entiendo, entonces fue una relación ambivalente con tu padre, Sí, en términos sí, personales y sí, profesionales, sí, de cierto nivel de complicación o de conflicto. sí. Y entiendo, bueno, también que, pues como tú dices, no fue con una mala intención, No. al contrario, creo que fue con, Digo, como lo hacemos viendo ahora normalmente los atrás, papás, se lo ¿no? agradezco, digamos, ahora, ¿no? Ujú. Después fíjate que en 1990, con la crisis del 94, Ujú. entonces la empresa, pues, nos agarra, digamos, con deudas en dólares, etcétera, etcétera. Para no hacerte el cuento largo, era una empresa grande, bueno, mediana, pero para términos de software y hardware Era grande. sí, como unas 200 personas. Ujú. Terminamos cerrando la compañía, ¿no? Yo en esa época era como el director general de la empresa Ujú. y me tocó despedirme a mí mismo, ¿no? Cerrar la puerta, la tuvimos que liquidar para pagar pasivos, etcétera. Pero fíjate qué bendición. Yo esto ahí también lo quiero conectar con un tema de mi desarrollo espiritual, ¿no? Ujú. Me acuerdo muy triste después de esto que yo consideraba un fracaso, ¿no? Reclamándole a Dios de por qué no había yo podido sacar la empresa adelante, etcétera, etcétera. Y bueno, no es que Dios me dijo nada, ¿no? Pero me acuerdo de esa conversación, él y yo, ¿no? Hablando Ujú. de conversaciones solo en un café. Pero como 2 o 3 meses después, Héctor, y aquí es donde, pues sí quiero empezar a introducir, ¿no? Ujú. Esto de la vida de Dios, de lo que Dios hace. Me contratan como director comercial en una empresa de tecnología eh, que era de clase mundial, y me mandan en el kickoff de 1997, si mal no recuerdo, o 96, a Estados Unidos a un programa se llama Solution Selling. Mm. Fueron 4 días de estar como en el infierno, porque competíamos, no dormíamos, venían equipos de diferentes partes del mundo, etcétera, etcétera, y Mm. de un proceso de ventas de altísimo valor, ¿no? Ujú. Para ventas complejas B2B, que fue diseñado por Mike Bosworth, que él había Mm. estado en Xerox, ¿no? Que era como era una partecita de esto, estaba basado en Spin, pero habían hecho todo un proceso muy, muy completo de principio a fin de alto valor. Entiendo que uno de los programas a los que también te impulsó, que también tuviste la oportunidad en ese escenario en donde estabas ya prácticamente como empresa consultoría y que después tuviste la oportunidad de pues vivir lo que es un proceso doloroso de ver que te afecta una crisis y que tienes que cerrar y como tú mismo dices, oye, ser el último en despedirte y Sí, cerrar tu sí, empresa, que eso es un proceso dolorosísimo, yo ya lo he sí. vivido también. Y pues es un duelo muy brutal para muchos, ¿no? De los que a veces no siempre se puede uno reponer, a veces no tienen los elementos interiores en todos los sentidos de resiliencia, de fortaleza, de espíritu, para poder confrontar y reinventarse y reponerse, Sí, ¿no? sí. Pero, entiendo que en ese periodo tú fue cuando encontraste una nueva forma de reinventarte, fue cuando Sí, te metiste al tema de las ventas de manera mucho más profesional, ¿no? Compártenos un poco de sí, eso. sí, como comentamos, la empresa quiebra, ¿no? La Ujú. tengo que cerrar, estoy desempleado, ¿no? Ujú. Y providencialmente me contratan como director comercial en esta empresa y me mandan a este programa de Solution Selling 4 días, donde prácticamente ni dormíamos, pero me pareció extraordinario. Ahí me di cuenta de que realmente no era un buen vendedor, era como uno de los menos peores, ¿no? Ujú. O sea, es que hay tantas cosas que no hago que creo que estoy vendiendo de milagro, ¿no? La verdad, ¿no? Sí. Ujú. Porque eras bueno en Era ventas, ¿no? bueno en ventas, Eras sí, pero bueno, no tenía un proceso. o sea, para No, el estándar y la sí, normalidad sí, de sí, los era bueno. vendedores, tú eras muy Sí, bueno. sí, cumplía con las Ujú. metas de ventas, me relacionaba muy bien con los clientes, etcétera, pero no tenía un proceso, una metodología Ok. para hacer ventas más complejas, ¿no? Que Ujú. es parte de la idea de esta metodología de business to business, ¿no? De alto Ujú. valor, un proceso muy, muy estructurado, muy claro, sobre todo basado en las conversaciones. Regreso a lo mismo, Ujú. Héctor. Ujú. Me di cuenta de que me enamoré de esta metodología Ujú. por, por el tema de las conversaciones, porque Ujú. son conversaciones de alto valor centradas en el cliente, Ujú. con los diferentes interlocutores para las diferentes etapas del proceso de ventas, desde
hola, ¿cómo estás? Hasta que pueden ser 6 meses después o un año, el cierre del proyecto, ¿no? Entonces me enamoré, me di cuenta en ese momento de que esto era como la vacuna contra el cáncer, ¿no? Porque en la empresa de tecnología yo estaba en ventas, teníamos algunos clientes que eran empresas de tecnología. Entonces esto estaba juntando mi pasión por las ventas, la tecnología y las conversaciones. Era como Los tres las grandes pilares o tres grandes ejes, ¿no? Sí, la tecnología más como los clientes, ¿no? De donde yo igual venía de esta empresa. Entonces, un año después salgo de esta compañía y hablo con Mike Bosworth y le digo, oye, te quiero... No había realmente afiliados, había un par de gentes que daban programas, uno de ellos estaba en Estados Unidos, otro en Argentina, pero no había realmente un afiliado formal en México. Y entonces hablo con Mike, que me dice, oye, pues ven a San Diego, él estaba en San Diego, voy con él y me vuelvo un afiliado. Entonces, claro, esas son las buenas noticias. Las malas fue que me llevó más de un año certificarme, porque las barreras de entrada son muy altas, ¿no? Para poder tú representar a la marca en México. Para certificarte, primero tienes que vender vender los proyectos. Tú no los entregas, los entregan gente que ya está certificada. Entonces empiezas como coach. Entonces tienes que estar como coach en 3 o 4 talleres que tú vendiste, ¿no? Como coach. Luego se le llaman como el workshop manager, que es como el coach de los coaches, ¿no? También, que se encarga de todo eso. Y luego ya yo ya estaba desesperado, porque además, pues, no con muy altos ingresos, ¿no? Pero también después te daban chance le llaman baby steps, ¿no? De pequeños pasitos. Entonces de ir dando partes del programa como por temas. Se dice fácil, el primero que di fue en Monterrey. Me acuerdo que se llama el ciclo de compras, ¿no? Duraba 1 hora, hora y media, y me acuerdo que estaba yo sudando, ¿no? O sea, es decir, ahora digo, wow, mucha presión, mucha presión, etcétera. Pero así lo fui haciendo. Mi mentora, Andrea Edwards, que quiero honrar también, pues finalmente me terminó certificando, ¿no? Y en el 98 yo hablé con Mike, le dije, oye, Mike, o me certificas o yo ya me retiro de esto, no puedo seguir así. Me dice, de broma, tú eres el que está haciendo millonaria, Andrea Edwards, ¿verdad? Porque era la que se llevaba gran parte del ingreso, aquí, ¿no? Me gustaría resaltar varias cosas, creo que son importantes, porque al fin de cuentas quien nos está viendo o quien nos van a ver, buena parte de lo que nos ven, pues son empresarios, son gente del mundo de los negocios, son muchas personas que tienen que ver con el mundo de la entrega de servicios profesionales como coaching, consultoría, capacitación, facilitación, mentoría, etcétera. Y a veces se ve, y esto lo quiero resaltar porque se ve como que pues yo tomo un curso de coaching y ya soy coach, ¿no? Tomo una metodología de consultoría y ya soy consultor. Espérate, hay estándares, si realmente quieres destacar, de clase quieres mundial, ser ¿no? alguien en esta industria y posicionarte bien, pues tienes que tener un estándar de alto nivel, de alto perfil. Y aquí quiero destacar también la metodología que tú tomaste y que, bueno, que no fue la única, conocemos bien lo que has hecho, pues parte también, pero resaltar lo que normalmente ahorita con tanta información y que estamos infoxicados, todo el mundo dice las 10 claves para vender, la metodología mágica para que cierres y 20 técnicas de cierre, como si toda la venta fuera realmente un curso, una metodología muy simple, ¿no? Y tú estás hablando que te metiste a profundizar y a certificarte en lo que le llamamos la venta compleja. Y lo mencionaste así como si fuera bien rápido, claro, ¿no? Como si fuera vender en mostrador, que también tiene su arte y también tiene su chiste, no lo demerito, pero es otro tipo de venta, es otro tipo de comercialización. Y destacar lo que es la venta compleja en sí, o lo que ahora le llaman mucho la venta B2B, ¿no? La business to business, ¿no? Consultiva, ¿no? O la venta consultiva, la venta industrial o la venta técnica. Quiero destacar esto porque tú lo relacionaste además, porque es la base de la metodología, con las herramientas conversacionales 100%, ¿no? Al fin de cuentas, un vendedor es un conversador. Es un conversador. Y la base de toda buena conversación es saber escuchar, ¿no? O sea, cuando tú dices hace unos minutos, cuando empezamos la entrevista, que dices, bueno, asistí a un curso de cómo conversar o cómo comunicarme, y que te negabas, porque bueno, yo porque voy a aprender a comunicarme si yo me comunico, y aprendiste que no sabías comunicarte, y aprendiste a conversar. Ahora dices, bueno, yo ya soy vendedor y cubro los indicadores,
logro mis resultados, pues yo no necesito un curso de ventas. Si vas y te das cuenta que no sabes vender, ¿no? Entonces, sí, claro, eso es maravilloso, sí. pero sí quisiera detenerme en resaltar esta parte de la venta compleja, porque son, como tú dices, desde el que te permitan decir, hola, buenos días, soy fulano. Sí, O sea, claro. el poder abrir la puerta. Sí, Todo el claro. mundo habla de cierres, Sí, pero sí. nadie habla de cómo abrir las puertas. Claro. Y menos en las ventas complejas Sí, o claro. industriales. Hasta 6 meses o 12 meses después o más tiempo después, estar logrando hacer un acuerdo, llegar a un cierre, estar hablando de una negociación exitosa, ¿no? Sí. O a veces, muchas veces no se logra. Sí, claro. Y tener esa resiliencia, tener esa capacidad de aguante, de que me van diciendo que no, pero también de ir pues, haciendo una relación, construyendo una relación con diferentes actores, Sí. desde el técnico, desde el usuario de una máquina, de un equipo, armar Sí. poco a poco un proyecto, una solución y finalmente decir, bueno, logramos vender, ¿no? Sí. Y todo eso no te lo enseñan en una empresa y no es fácil asimilarlo Sí. tampoco, ¿no? O sea, es Sí, sí. mucha persistencia, mucha Sí. paciencia, ¿no? Y eso destacarlo, porque así como lo dijiste, bueno, pues sí, sí, vendía y punto, ¿no? Oye, espérate, ¿no? la venta compleja, Sí, claro. aprenderla y enseñarla, porque tú viviste los dos procesos, Sí. aprendiste primero, luego aprendiste a enseñarlo, pues es muy complejo, ¿no? Sí. Es muy complejo. Pero bueno, entonces ahí ya venías con dos super herramientas, las herramientas Sí. de comunicación, las herramientas de planeación estratégica y ahora La agregas parte de ventas. la parte y de quisiera ventas. agregar ahora también, ya viendo atrás, Héctor, que aunque esto era una especie de franquicia, no le llamaban, ¿no? Eran de afiliados a nivel mundial. O sea, había afiliados de Solution Selling en Francia, Italia, en Europa, en Japón, o sea, en todos lados, ¿no? Éramos, el equipo de México era considerado como uno de los mejores del mundo. Sí, o sea, realmente, yo no lo sabía, no sabía que teníamos ese prestigio por el nivel de compromiso. Digamos, dimos programas en Brasil, en España, donde pues yo iba con 10 personas, o sea, era un taller, aunque era de 4 días, llevamos un coach por cada 3 participantes. Entonces, estaban haciendo prácticas conversacionales, role plays durante el día, estaban trabajando con ellos durante la noche. O sea, había un nivel de compromiso increíble, ¿no? Ahora lo veo, que fue realmente parte del éxito. Que difícilmente lo encuentras en el mercado actual. No lo encuentras, no. Allá yo me acuerdo, cuando a mí me invitaban a ser parte de equipos de entrega, estuve haciendo entregas en Alemania, en otros lugares, en Estados Unidos, los coaches a las 7 de la noche les dedicaban 1 hora a los equipos porque formábamos equipos de noche, ¿no? Equipos virtuales de noche para que trabajaran. Les resolvían sus dudas, les explicaban y los bendecían. No, nosotros teníamos un nivel de compromiso altísimo, ¿no? Que creo que hoy conservamos con nuestros clientes, de decir, oye, ¿Sí? me voy a quedar contigo a morir, ¿no? Y si Claro. a las 3 de la mañana tienes una duda, pues me avisas, ¿no? Entonces, eso, de forma indirecta, sin darme cuenta, creo que parte de lo que he podido hacer es formar equipos de muy alto desempeño, ¿no? Equipos dentro de la empresa. Se me hace fascinante toda esta experiencia porque bueno, tienes todo un recorrido profesional enorme, enorme y has pasado por pues, muchas vicisitudes, muchos altibajos también. Y ahora me gustaría dirigir un poco la conversación, esta charla, a una parte que, bueno, hemos platicado, estamos constantemente en comunicación sobre estos temas, porque tú, primera, lo viviste personalmente. Tú, como individuo, como ser humano, como un individuo único, y lo viviste también como empleado, como ejecutivo de alto rango, lo viviste como empresario y además pues toda tu vida has estado en el mundo empresarial y te relacionas con infinidad de empresarios, ¿no? Y de altos directivos. Básicamente eso es lo que haces todos los días, dar coaching, dar mentorías, dar facilitación de procesos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que tú has encontrado? ¿Qué es lo que tú has observado? Porque obviamente pues, tú enseñas a la gente, las potencializas en sus procesos de desarrollo profesional y personal, les ayudas a que mejoren sus conversaciones. Pero, ¿qué has encontrado tú? Porque tú viviste un momento en el que dices, bueno, okay, ya sé comunicarme, ya sé conversar, ya sé vender, pero llegó un punto en el que dijiste, no es suficiente, hay algo más. Sí. Y que no lo encuentro en el mundo de la capacitación de negocios, no lo encuentro en las metodologías convencionales. ¿Qué es lo que tú encontraste que faltaba? Fíjate que yo creo que eso lo encontré
mucho antes, ahora te cuento, ahora lo estoy integrando, ¿no? O desde mi práctica de coaching de más de casi 25 años, es como un poco el pan de cada día con los ejecutivos y las organizaciones, pero voy a hablar de un tema que para mí es como muy, muy importante, muy relevante. Te conté que había tenido una experiencia difícil, una infancia difícil con mi padre. Posteriormente, cuando yo me independizo, ¿no? Que es como a los 30 años, nacen mis hijos, y por ahí de los 35, 36 años, tengo una hija que fallece, ¿no? O sea, qué doloroso. Sí, mi hijo mayor es Edward, que es una bendición. Después viene una hija que ahorita tendría como quizá 40 años, 39 años más o menos. Y después viene Cristian, que también es otra gran bendición y que está en el mundo del coaching amigo, también. Bueno, Sí. por él te conocí. Te conozco por él, ¿no? Sí, gracias a este contacto a través de Cristian, ¿no? Es un gran coach y una gran persona, ¿no? También. Pero mi vida hace crisis, estando yo dando estos procesos de planeación participativa, Team Action Management, habiendo terminado este programa de 3 años con Fernando Flores, que yo pensé que creo que uno a veces de forma inconsciente sabe que uno está buscando algo, pero no sabe bien qué, ¿no? ¿Qué es exactamente? Sí. ¿No? Pensé que eso realmente iba a ser como un gran rediseñador de mi vida, ¿no? Etcétera, ¿no? Que es muy poderoso, sí, pero no es suficiente, no es suficiente. Entonces viene una crisis en esa época. Me separo de la mamá de mis hijos, muere mi hija, quiebra el negocio, ¿no? De hecho ya había quebrado desde antes, pero digamos como la secuela. Y en ese momento yo me doy cuenta de que todos mis conocimientos y mis talentos y habilidades no son suficientes. Realmente yo no estaba buscando, pero te quiero comentar que en esa época estaba tomando antidepresivos, no sé si lo dije. Tengo una experiencia de tener un encuentro, yo digo, real, personal con Dios. Sí. Qué interesante. Sí, con el Dios de la Biblia, ¿no? La Trinidad, no es como con cualquier Dios, un Dios personal. Por ahí empieza en 1991, durante un mes. Yo estaba estudiando con Fernando Flores, y entonces estaba llevando yo un récord de las emociones, ¿no? Entonces había un diario emocional donde anotabas qué ocurrió, ¿no? Quiénes se involucraron, qué pensaste, qué emoción, ¿no? Se disparó con esto, cómo respondiste y qué resultados obtuviste. Entonces andaba yo, que eso está muy ligado con Goleman también, de ser como mucho más consciente de mis emociones. Tus estados emocionales. Sí. Pero entonces, fíjate, conozco a una chica que estoy con ella en una reunión, en una cena, me había invitado una amiga también, y la veo con una paz impresionante, ¿no? Con una luz, o sea, para mí algo como nuevo. Y le hago una pregunta directa, Héctor, ¿por qué estás así? Y me contesta, Cristo cambió mi vida. No sé. Su hermana, que la había invitado a esta cena, le dice, oye, ¿ya vas a empezar con tus rollos? Yo dije también, cada loco con su tema, ¿no? No le di mayor importancia, pero sí me pareció raro, ¿no? No volvimos a hablar de eso. Sí pensé cada loco con su tema. Una semana después, yo originalmente vivía en Cuernavaca. Con la separación de la mamá de mis hijos me fui a vivir a México. Entonces, pero iba a ver a mis hijos los fines de semana. Entonces estaba yo en Cuernavaca. Los había ido a visitar, pero estaba yo viendo terrenos, porque no lo mencioné, pero en alguna época, en muy pequeña escala, nos dedicamos a comprar terrenos, a construir y a vender, ¿no? Estoy hablando de 1990, por ahí. Entonces la chica que me está de bienes y raíces, que me está enseñando los terrenos, está igual, o sea, está con una paz, con algo que ¿Una chica diferente? Sí, otra. Okay. Ni se conocían, ¿no? Y le digo, oye, ¿por qué estás así? ¿Qué crees que me contestó? Bueno, lo mismo, ¿no? Las mismas palabras. Cristo cambió mi vida, ¿no? Dije, oye, ¿qué es esto? O sea, yo soy católico, ¿no? Voy a misa, soy practicante, y Cristo nunca ha cambiado mi vida. Entonces me dijo algo que me impresionó mucho en ese momento, tampoco lo entendí. Dijo, lo que pasa es que tú estás muerto espiritualmente separado de Dios.
tienes el bios, o sea, de la biología, la vida, ¿no? Pero no tienes el zoe, y el zoe es la vida de Dios. Entonces, estás muerto espiritualmente, desconectado de Dios, ¿no? Tienes que nacer de nuevo, literalmente, ¿no? Entonces, me acuerdo que me pareció muy raro, pero acepté pasar. Su papá tenía una hamburguesería, ¿no? En Cuernavaca. Entonces fuimos a comer unas hamburguesas y 2 horas con la Biblia, hablándome de esto, ¿no? Esto está en todos lados, ¿no? En la palabra. Y la verdad es que yo estaba como muy incrédulo, muy. Aunque era creyente, estaba como muy incrédulo. Y ni siquiera me estaban hablando de que si quieres conocer a Buda o Como en a general la Mahoma. mayoría que estamos con una cultura, entre comillas, más religiosa, Sí. cero espiritualidad, Sí. y más metidos en nuestros propios dogmas o en las creencias que Prácticas nos transmitieron espirituales. nuestros padres Sí. o nuestros abuelos sin ningún sustento muchas Sí, veces, sí, ¿no? O sea, ninguna sí, base real sí. de asimilación y de Sí. aprehensión o comprensión para nosotros, ¿no? Me acuerdo que me impresionó porque me dijo: Eduardo, Dios te quiere literalmente engendrar espiritualmente, te quiere adoptar, pero es más que una adopción humana, ¿no? Sino te quiere dar su naturaleza. Entonces yo le dije: pero si yo ya soy hijo de Dios. Me dice: pero es que eso no dice la Escritura. ¿Cómo que no? Dice: no. Dije: a ver, entonces nos vamos a Primera de Juan 12 y 13, ¿no? Que dice ahí que, hablando de Jesús, que a lo suyo vino, ¿no? Vino al mundo y los suyos no lo recibieron, ¿no? Pero dice: mas a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dice: los cuales no nacen de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Me dice: es como tan simple, pero tú necesitas creer en Él. ¿Tú crees en Jesús? Sí. ¿Lo has recibido conscientemente? Dije: no. O sea, me acuerdo que hice mi primera comunión, donde en teoría debería de haberlo recibido, pero yo creo que no supe bien No lo ni qué hacemos de hice, manera ¿no? consciente, o sea, No, nos mandan consciente, y ve al y catecismo sí, y sí. apréndete el Padre Nuestro, Exacto, aprende a mucha persinarte y punto, información, ¿no? ¿no? Igual en mi confirmación. Digo, no dudo que haya personas que sí lo reciban a Claro. través de esto, pero no sé, digo, alguien como tan pequeño, ¿no? No hay mucha conciencia sobre ese tema, ¿no? Entonces me dijo: tú necesitas abrir tu corazón y recibirlo conscientemente, ¿no? Me dijo: ¿te gustaría? Porque además lo que él quiere es hacerte su hijo, ¿no? O sea, ¿te gustaría nacer de nuevo? ¿Y qué crees que le dije? Supongo que estabas abierto o todavía estabas incrédulo. Le dije que no. Ay. Ay, luego, a la semana, Héctor, te estoy hablando de junio de 1991, hace casi 33 años. Bueno, yo algo que no mencioné es que como parte de esta empresa de tecnología, yo tenía mi propia empresa como una empresa filial en Cuernavaca de tecnología, ¿no? También, además de lo que te platiqué de lo demás que estaba haciendo. Y yo le había vendido una computadora, ¿no? Me acuerdo, éramos representantes de Hewlett Packard. Entonces, pero yo me acuerdo que esta chica era una chica tan alegre, que destilaba alegría, ¿no? Entonces me la encontré. Lleva un par de años que no la veía, ¿no? Era una cliente de una PC. Y me dice: ¿cómo estás, Eduardo? Le dije: pues mira, a veces bien, a veces mal. Me separé de la mamá de mis hijos. Vivo ahora en México. Pues la empresa realmente quebró. Murió mi hija, ¿no? Estoy pues tomando antidepresivos, pero ahí la llevo, ¿no? Como nos pasa muy seguido de cómo estás, muy bien, ¿no? Y cuando escarbas Muy un bien, poco pero es un... tengo todo este rosario de cosas. Sí. El tema de lucir bien, ¿no? De guardar las apariencias. Y le dije: ¿y tú cómo estás? Y yo la vi maravillosamente bien, ¿no? Me dice: Eduardo, fíjate que no sé si murió mi mamá, no me casé ya con todo, todo arreglado, el vestido. A mi papá creo que le había dado un infarto, no sé, el papá habían perdido la casa. O sea, eran, Héctor, 5 cosas mayores y Muy esta fuertes. chava impresionante. Dije: no te entiendo. Porque con Fernando Flores hablaba, siempre hablamos de la congruencia entre, hablando del lenguaje hablado, las emociones y la corporalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que me estás diciendo
que te pasó todo esto y no lo estás emocionalmente estás con mucha paz. No existe esa congruencia. No. Entonces le digo, no te entiendo. Me dijo, Eduardo, desde hace 2 años yo quería hablar contigo de esto. He estado orando por ti 2 años. Me dijo, Cristo cambió mi vida. Le dije, no puede ser, no. Eres la tercera persona que en 3 semanas, menos de un mes. La tercera mujer que se Tercera mujer que me dice lo mismo. Le dije, no, y digo, perdóname si me pongo emocional ahorita, porque esto es lo más glorioso de mi vida, esto que te estoy contando, Héctor. Y le dije, ¿cómo está este rollo? Otra vez 2 horas con las escrituras, ¿no? El tema de nacer de nuevo, de recibirlo por fe en tu corazón de forma consciente, de activar su vida en ti, etcétera, 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 ¿no? Me refirió al pasaje de Nicodemo, Juan 3, ¿no? Que todos hablamos de él, ¿no? Y yo a veces les pregunto, tú, oye, ¿ya naciste de nuevo? Sí, ya nací de nuevo. Tuve un accidente, pero no me pasó nada, gracias a Dios estoy bien, ¿no? O mi empresa quebró, pero entonces ya la volví a recuperar, ¿no? Les digo, no me refiero a esos, me refiero a si ya tienes instalada en ti la vida de Dios, si Dios ya te dio su naturaleza, ¿no? Entonces ahí estás hablando propiamente de una naturaleza espiritual, no biológica, ¿no? O sea, estás hablando de nacer en términos espirituales, sí, no en términos ni siquiera estrictamente humanos en el sentido como lo entendemos en la actualidad, ¿no? O sea, estás hablando de una relación estrictamente espiritual, ¿no? O sea, concibiéndote como un ser espiritual, en una corporalidad, en una biología, pero en una naturaleza espiritual totalmente, ¿no? En una vinculación presente, constante y permanente con Dios, ¿no? Sí. Eso es lo que entiendo que te hablan. Se me hace muy fuerte lo que te pasó y muy fuerte en el sentido de las sentencias, ¿no? O sea, estás muerto espiritualmente. Estás muerto, ¿no? Espiritual, estás muerto. ¿Cómo que estoy muerto? Nunca nadie me lo había dicho eso, no creo que ni Nietzsche habla de eso. Habla del nihilismo, pero no sé, desconozco si algún filósofo o alguien nos ha dicho que estamos muertos, espiritualmente hablando, ¿no? Te dicen que estás dormido y que requerimos un cambio de naturaleza. O sea, sustituir la naturaleza humana adánica que hemos heredado, ¿no? Desde nuestros, antes, para los que crean esto, ¿no? Claro. Por lo menos de acuerdo a la escritura, adánica, orientada al mal, ¿no? La verdad, corrompida, ¿no? Porque aunque hay personas muy buenas, ¿no? Sí, pero siempre tenemos esa tendencia, ¿no? Alguien dice que los niños nacen sin esta tendencia. Yo a veces veo a niños pequeños peleando desde que tienen 1 año o 2 años de edad. O sea, entonces, fíjate qué interesante, porque entonces me dice en la parte de Nicodemo, brevemente, fíjate, es muy interesante esta parte porque él empieza a sospechar que Jesús, no creo que sospeche que Jesús es Dios o el Mesías esperado de Israel, pero él va de noche a visitarlo para que Jesús. Yo creo que para que nadie escondidas de los para demás, que nadie lo vea, ¿no? Nadie lo evaluara y lo juzgara porque era un gran maestro fariseo y cómo iba él a rebajarse a ver a un rabino X de desconocido Nazaret, ¿no? Sí, claro. Entonces va de noche y le dice algo, dice Rabí, que es maestro, dice, nosotros sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él, ¿no? Y lo que le pasa porque él había visto cómo expulsaba demonios y sanaba enfermos, etcétera, ¿no? Y que él no había podido, además, él no había podido porque lo había intentado con María de Magdala, creo que no pudo, ¿no? Expulsarlo, ¿no? Hay una serie maravillosa que de Chosen, ¿no? Creo que es en la 2ª temporada, no me acuerdo en qué capítulo, extraordinaria el encuentro de Jesús con Nicodemo, maravillosa. Entonces a mí me marcó mucho esto, porque fíjate, entonces Jesús, en vez de ponerse a discutir, ¿no? Los conceptos humanos, teológicos, religiosos de Nicodemo, ¿no? Nicodemo, fíjate que estás engañado, ¿no? Yo soy el Mesías, ¿no? Sí, que eso es muy fácil caer en esa tentación de mi Dios es más importante o más fuerte que el tuyo, claro. ¿No? Yo sí tengo la razón. Ser una apologeta, ¿no? Yo sí interpreté correctamente la escritura, la tuya es una falsedad, ¿no? Que eso es, nos quedamos en un plano estrictamente racional, de entendimiento humano, ¿no? Sin apertura espiritual y de corazón, ¿no? Sí. Que eso fue al fin de cuentas la conclusión de esa conversación. O sea, oye, entonces, no es que profeta lo dijo, ¿no? Es abre tu corazón y nace de nuevo, ¿no? Le dice, entonces dice, fíjate, cuando Jesús dice,
en verdad te digo, ¿no? De cierto te digo, va a decir algo muy importante, lo dice varias veces. Y dice, en verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No, primero le dice, no lo puede ver. Nicodemo no entiende nada con su mentalidad humana, su mindset humano, es decir, oye, ¿y cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, estás diciendo algo que no tiene ninguna lógica, Claro. ¿no? Jesús le dice, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu con mayúsculas, Espíritu Santo, Espíritu es. Entonces aquí está, esto podemos entender que cualquier esfuerzo que hagamos, que nazca de nosotros, va a ser infructuoso, no va a ser suficiente, ¿no? Todo lo que nazca. Y ahí meto todas estas herramientas, metodologías de coaching, management, todo. O sea, son maravillosas, pero no te dan una nueva naturaleza. No te reconectan, no te instalan la vida de Dios, ¿no? O sea, te dejan en un plano terrenal, en un plano humano, en un plano emocional. O sea, a nivel de tu mindset, sistema de mental, creencias, mindset, etcétera. Que además, ¿no? pues eso es el paradigma principal, ¿no? Sí. Casi todos los coaches lo que ofrecen es te ayuda a cambiar tu sistema de creencias limitantes, sobre todo, ¿no? Y claro, lo ofrecen así como si fuera un producto de mostrador, ¿no? A ver, dime qué creencia traes y yo te ayudo a cambiarla, ¿no? O sea, claro. Como si fuera además tan simple o tan fácil, claro, ¿no? Sí. Pero aquí estamos hablando de que esto va más allá de la creencia, ¿no? Estamos hablando de un proceso de apertura integral del ser humano en donde pues necesitas abrirte y desarrollar la parte espiritual, ¿no? Es que por más que tú quieras, y esto es importantísimo, Héctor, es como si tú tienes un tigre, ¿no? O sea, desde chiquito lo agarras, ¿no? Y te lo llevas a tu casa, lo domesticas, ¿no? Pero sigue siendo un tigre. Su esencia es un tigre, domesticado, pero es un tigre, ¿sí? Y claro, a lo mejor ya es un tigre muy cariñoso, juguetón, pero de repente puede ser y ha ocurrido muchas veces que el mismo tigre te devore, ¿no? Claro. Se trata de convertir el tigre en caballo. Se trata de realmente cambiarle la naturaleza, la esencia en un caballo, ¿sí? Entonces ahora un caballo lo puedes domar, ¿no? Domesticar, puede ser, o sea, son animales maravillosos. Puse un ejemplo, puede poner otro ejemplo. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede cambiar una naturaleza, ¿no? Hablando humana, por su naturaleza divina, ¿sí? Entonces, si continuamos con la conversación con Nicodemo, le dice, tienes que nacer de lo alto, ¿no? Y luego le dice, en verdad te digo una vez más, que si tú no naces de nuevo, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Primero ver y luego entrar. Entrar en el reino de Dios significa entrar a vivir la vida de Dios, a vivir lo que Dios es, de forma continua, permanente, 7/24. Claro, es algo que hay que aprender. Claro. Hay que aprender a recibir, a permanecer, etcétera, ¿no? Pero eso es algo extraordinario. Y todavía le pregunta a Nicodemo, que era un fariseo de fariseos, un teólogo, ¿no? Muy avanzado y reputado, y le dice, ¿y cómo puedo hacer esto? Y le dice, eres tu maestro de Israel y no sabes. Y en la serie me encanta, dice, pero estoy tratando. Claro. Y Jesús con un amor impresionante le dice, yo lo sé. Sí. Pero tuvo esa disposición, Héctor, de abrir su corazón. Que además es una persona ya pues, muy... Yo creo que de mi edad o mayor que yo, o sea, ella es una persona adulta, mayor. ¿no? Y que además con muchas cosas que en términos de la historia de los judíos de aquel tiempo en Israel, pues obviamente tenía mucho que perder en términos de prestigio, de imagen, y de estar hasta siendo acusado hasta de herejía. No en un momento dado se aceptaba una nueva si lo iban a acabar apedreando, no sé bien qué le pasarían, porque después, no quiero cambiar el tema, pero después hablan algo que le pasó, algo parecido, fue a Saulo de Tarso, ¿no? Que se convierte en apóstol Pablo y también andaban buscando para matarlo, ¿no? O sea, entonces no sé cuál era el costo. Hay un versículo en la palabra que dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Siempre pensé que tenía que ver con guerra espiritual, ¿no? O sea, una lucha espiritual. Pero no, yo ahora donde mi interpretación es que para arrebatar realmente el reino de Dios, entrar en el reino de Dios, tienes que estar abierto a que todas tus preconcepciones, tus creencias sobre la teología, la religión y todo lo que nos han enseñado no necesariamente te conducen a la verdad, ¿no? Te dan mucha información, pero
no necesariamente te dan vida. Sí, Eso entonces, es importantísimo. es impresionante. O sea, te dan mucha información, pero no necesariamente te dan vida, ¿no? O sea, Sí. no estás en un plano estrictamente espiritual, estás en un plano humano, en un Sí. plano de entendimiento, en Sí. un plano de Sí. de raciocinio lógico, Sí. de entendimiento y que pueda ser aceptado socialmente, Sí. ¿no? Porque Sí. hasta lo puedes justificar filosóficamente, Sí. o lógicamente, psicológicamente, emocionalmente, Sí. pero cero tema espiritual, Sí. ¿no? Porque eso incluso Sí. como que no es bien visto Sí. y menos aceptado, ¿no? A mí me gustaría, antes de profundizar en la parte que tiene que ver propiamente con lo que implica esto, que es el concepto esencial, creo yo, y por eso se llama estas charlas liderazgo esencial, o sea, entender la Sí. esencia espiritual. Ya tuviste 3 llamados. Ujú. Lo recibiste con un nivel de incredulidad, Sí. o hasta decir, bueno, cada Sí. loco con su tema, o cada loca con su tema. Sí. Y estar recibiéndolo de una y otra forma. ¿Qué pasó después Sí. en tu vida? Gracias. Esta chica que se llama Belia, ¿no? Digo, cada año le hablo para darle las gracias porque eso pasó hace casi 33 años. Bueno, me dice todo esto de Nicodemo, me vuelve a preguntar, Eduardo, ¿no quieres nacer de nuevo? ¿No quieres entrar en el reino de Dios? ¿No quieres ser hecho hijo? ¿No quieres recibir la naturaleza de Dios? ¿No quieres empezar a vivir una vida de paz, de plenitud? Imagínate cómo estaba yo con la separación, la muerte de mi hija, la empresa quebrada. O sea, estaba mal, ¿no? Y toda la historia, ¿no? Desde la infancia, y toda esta tristeza, esta soledad. ¿Y qué crees que le dije? No sé si seguías de incrédulo o lo Que no, rechazaste. que no. Y ahorita vamos ya a... Mi cumpleaños es el 9 de julio. Entonces, Belia, yo vivía en México y en Cuernavaca. Me llama por teléfono y me dice, Eduardo, ¿qué vas a hacer el día de tu cumpleaños? Y le digo, nada, ¿no? Caía en martes, me parece. Me dijo, te invito a comer, pero celebrémoslo el sábado, que era sábado 6 de julio. Me dice, si quieres, ve tú por mí a la estación de camiones, ¿no? Viene de Cuernavaca y vamos a comer. Me invita a comer a un restaurante hermoso que ya no existe, se llama La Palma, que estaba ahí en la calle de Providencia, si no me equivoco, ¿no? En la colonia, creo que del Valle. Vamos a comer y no quitaba el dedo del renglón. ¿Cómo estás? Bla, bla, todo bien. Me dijo, Eduardo, no quieres nacer de nuevo, no quieres ser hecho hijo de Dios, no quieres empezar a vivir con paz, plenitud, gozo, bla, bla. Me dijo, has probado de todo. Y la verdad es que no había probado de todo, pero sí había probado algunas cosas, ¿no? Terapia. Me acuerdo que una vez fui hasta a hacerme una limpia, ¿no? Y salí con paz, ¿no? Fui a ver un chamán, etcétera. El grito primal, ¿no? Hacían un rollo de unas regresiones. Que esto es interesantísimo, porque al fin de cuentas habla Estaba de que buscando, el ser humano busca, y a veces en esa confusión, en esa falta de certeza y precisamente de elementos espirituales, de elementos profundos, esenciales, esa falta de esencia, Sí. te confundes y caes en cualquier camino. Sí, O sea, te pierdes muy fácilmente. Eso yo lo veo seguido con muchos de mis clientes, muchos empresarios, directivos, que cuando están en vicisitudes, en grandes complicaciones, por quiebras, por malos negocios, por temas de pareja, por temas de hijos, por N situaciones, de repente digo, oye, ¿cómo es increíble que le hayas invertido tantos cientos de miles de pesos a la bruja, al brujo, al chamán, no sé, al gurú fulano, y que se fue a hacer un recorrido a no sé dónde, y que se fueron a hacer un retiro? No sé, oye, ¿qué pasa, no? ¿Y por qué no aceptas algo más simple? Son espejismos espirituales, ¿no? Que yo creo que algunos te ayudan, ¿no? No es que esté yo, digamos, descalificando eso, pero no resuelven el problema de fondo, de esencia. La esencia es la naturaleza humana. Mientras mi naturaleza humana no sea transformada en la naturaleza de Dios, y no estoy hablando de que somos dioses, no, sino de tener instalada su naturaleza para poder conectarme y comunicarme con Él y vivir y recibir lo que Él es, ¿no? Los esfuerzos humanos no son muy loables, pero no son suficientes. Entonces, regresando al tema, me dijo, ¿has probado de todo? Me dijo, ¿por qué no le das una oportunidad a Dios? No tienes nada que perder. Dije, pues sí es cierto, no tengo nada que... Hoy me da hasta pena decírtelo, no tengo nada que perder.
Dios es tan absolutamente amoroso y misericordioso que yo creo que por la rejilla más pequeña Él se infiltra, ¿no? Y le dije, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, una oración. No se refería a un Padre Nuestro, un Ave María, ¿no? Una oración muy sencilla, muy simple, que tiene fundamentos bíblicos, pero que tampoco son requerimiento, donde tú literalmente le entregas tu vida, le abres el corazón, le pides que entre a morar en tu corazón conscientemente, le pides que te haga tu hijos, dice la Escritura que si tú confiesas con tu boca, creyendo en tu corazón que Jesucristo es Dios y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Salvación significa sanidad integral. No se refiere solo a la vida eterna, que cuando partamos vamos a ir a su presencia, sino desde hoy. En sanidad integral es vivir todo lo que Dios es hoy, 7/24, contigo y con todas tus relaciones. O sea, es una vida plena de gozo, paz, ¿no? Jesús dice, yo he venido a traer una vida y abundante, ¿no? Entonces, yo me pregunto y conozco... Y es aquí, y es aquí ahora, y ahora. Es en este presente. Conozco muchas personas con todo cariño y respeto, son mis amigos, me dicen que creen en Dios, literalmente, algunos son muy religiosos, y digo, entonces, si crees en Dios, ¿por qué estás así, no? O sea, una cosa es creer y otra cosa es vivir o experimentar, ¿no? Yo pongo un ejemplo, si me permite, Héctor, es como, y he hablado con teólogos, ¿no? Y doctores en teología, que te pueden describir, ¿no? Quién es Dios, sus atributos, todo lo que le preguntes te lo van a responder. Doctos de la ley, doctos de la Escritura. Sí, pero no conocen a Dios, no han vivido a Dios, o no lo han vivido permanentemente. No han experimentado. Es como alguien que se vuelve un experto en chocolate. Y nunca ha probado No sé si existe la chocolatería o como se llame, ¿no? Oye, soy experto, tipo de cacao, cuándo empieza, dónde viene, quién lo hace, cuándo lo exporta. O sea, todo. Pero nunca ha probado el chocolate. Entonces, somos teóricos de la sí, como teóricos de la vida espiritual. De la vida espiritual. No estamos viviendo la vida de Él permanentemente, ¿no? Por ejemplo, si vemos a Jesús, lo único que Jesús hacía, o sea, hacía milagros y predicaba y formaba a los discípulos y expulsaba demonios, resucitaba muertos, sí. Lo único que hacía era ser guiado por el Padre. Dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Lo que veo al Padre hacer, eso hago, ¿no? Eso está sobre todo en el Evangelio de Juan, desde 13, 14 y 17. O sea, lo único que tenemos que aprender, realmente en mi opinión, es a vivir en comunión con el Padre, 7/24, permanecer en Él, para que podamos dar mucho fruto y vivir la vida que Él es. Pero eso es algo que no te enseñan en general en ningún lugar. No, normalmente lo vivimos en un mundo de tradición, en donde, bueno, hay que ir a rituales, ¿no? Un ritual, hacer ciertas rutinas de tipo de corte religioso, cumplir con ciertos sacramentos, hacer cierto tipo de oraciones sin ningún significado esencial, vivencial para nosotros. Y se vuelve una tradición, ¿no? Se vuelve parte de tu cultura, parte de tu forma de vivir socialmente hablando, ¿no? Y para ser aceptado, ¿no? Y se casó bien porque se casó por tal religión o por tal credo. Cumplió con las normas y la doctrina. Y ya, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿O qué impacto tiene? Pues mínimo o casi nulo, ¿no? Mira, hay un pasaje maravilloso cuando Jesús va a Samaria y tiene este encuentro con la mujer samaritana, ¿no? En primer lugar, no tenía que pasar por ahí. En segundo lugar, los judíos no hablaban con los samaritanos, mucho menos con las mujeres, etcétera, etcétera. Y además hace que sus discípulos se vayan, no sé si a comprar algo al pueblo cercano. Y entonces el padre le había puesto en su corazón que tenía que pasar por Samaria, ¿no? Dice así, tenía que. Y tiene este encuentro con esta mujer samaritana, ¿no? Tienen este diálogo donde ella le pide agua, ¿no? Y entonces él le pide agua a ella y dice, ¿cómo tú siendo judío o israelita me pides agua a mí si los judíos no hablan con samaritanos, etcétera? Pero hay una parte muy importante, ¿no? Cuando dice, y se refiere al tema de la oración o la comunión con el Padre, dice hay un tiempo y hoy es el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
No te está diciendo cumplirán con estas reglas, irán a estos lugares, no. Lo adorarán en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Adorar al Padre es vivir en comunión con Él, hacer su voluntad, ¿no? O sea, reconocer que somos sus hijos amados, ¿sí? Recibir todo lo que Él es. Y cuando hacemos eso, entonces nos vamos a comportar de cierta manera, ¿no? El apóstol Pablo dice, andad en el espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Hoy nos hemos puesto tan enfocados a no satisfacer los deseos de la carne, pero es algo derivativo, es un resultado de no vivir en comunión. Si tú estás viviendo en comunión con el Padre 7/24, si aprendes a hacer eso, y lo conectaremos con liderazgo, esto no va a existir, ¿me explico? Esto ya no va a pasar, ¿no? Soy Eduardo Turmul, Master Coach Internacional y consultor de empresas. Como sabes, tengo más de 25 años de dedicarme al coaching y estoy integrando toda la vida espiritual con la vida tanto profesional como personal en un programa que hemos denominado Liderazgo Esencial. Entonces, si tú eres un líder, un emprendedor, un empresario, alguien que esté interesado en hacer esta integración y llevar tu relación a un nuevo nivel de intimidad con el Padre y ser guiado por el Espíritu Santo en todo lo que tú hagas y tener una vida extraordinaria, una vida de paz, de gozo, de alegría, de plenitud, de sabiduría, te invito a este programa Liderazgo Esencial. Aquí mismo tú estás viendo las ligas para, si estás interesado, me encantaría poder tener una entrevista contigo.